tardes, seguimos aquí en la Feria del Libro, en nuestro stand de Agencia Rechutiva. Hoy, en esta oportunidad, nos encontramos con Guillermo Rico Reyes. Él es comunicador social de la Universidad de La Sabana. Es un periodista quizás entregado a la comunidad, entregado a lo que realmente, a lo que hacemos de verdad, esos medios que intentan contar otra noticia, que intentan dar aportes a la memoria que de verdad sean justificados, aportes a la memoria reales, hablando también del centro de memoria que lo tenemos tan cerca, ¿no? Creíamos que Guillermo Rico Reyes también alcanza a ser un centro de memoria, ¿no? Sería un centro de memoria como sujeto, no como una entidad, sino como sujeto, alguien que construye a través de las letras y a través de esa forma de comunicar que es el periodismo, la crónica, el mensaje, eso que tuvo que ver con sus ojos, eso que tuvo que ver y experimentar, sentir, y dentro de ese sentir también creeríamos que está no solamente el sentir rabia o el sentir ese dolor del que ve cómo pasan las cosas realmente, sino el sentir también el cansancio, sentir el miedo, sentir la angustia, ¿cierto? Porque hay que también saber que la angustia es diferente al miedo, ¿no? Entonces, Guillermo Rico Reyes nos acompaña esta vez en nuestro stand. Hola, Guillermo. Miguel Ángel, gracias por invitarme a esta entrevista. Es un lindo reconocimiento que me acabas de hacer, pero también es muy grande el título que me dijiste de que yo fuera también un hombre de la memoria histórica. Yo creo que en la medida de las posibilidades se puede ser, pero no tanto con ese compromiso de ser un hombre que tenga tanta memoria histórica. Gracias por haberme invitado. Bien, hoy vamos a estar hablando un poco de un resultado de una investigación de 30 años, un ir y un devenir, un estar y un no estar, un comprometerse con la causa, un darse cuenta de que por ahí no es, de que por aquí tampoco, es más un devenir, ¿sí? El resultado de eso ha sido En medio de la guerra, ¿sí? Un libro en el que recompilas la experiencia de 30 años, ¿cierto? El vivir, el sentir la guerra, ¿sí? Estar en medio de la guerra, ¿sí? Pero a mí, y quizás también creo que a la gente que nos escucha a través de la radio, nos interesa mucho saber, es que no solamente tú has estado en medio de la guerra, ¿sí? Quizás un campesino también está en medio de la guerra, una madre que le matan a su hijo también está en medio de la guerra. ¿Cómo se siente la persona en medio de la guerra, ¿cierto? El sujeto, no el periodista, no el investigador, no sino el sujeto en medio de la guerra. Bueno, hay que hacer unas pequeñas aclaraciones que son bien importantes frente a lo que decías. Lo primero es que el libro se llama En medio de la guerra, pero no lo hago ególatamente porque yo haya estado en medio de la guerra, no. Se llama En medio de la guerra porque es que es en medio de la guerra donde está nuestro pueblo, el que recibe las balas, el que pone los muertos, del que solo sabemos de ellos porque algún absurdo y atrevido comunicado diría que fueron dados de baja terroristas. Sí, es decir, en medio de la guerra está nuestro pobre pueblo campesino que recibe las balas, pone los muertos, y si sabemos de ellos es porque no solamente le robaron la vida, sino que además también le robaron la honra. Entonces de eso se trata la primera aclaración. La segunda aclaración, pero ya no es tanto, sino es más contarles que mi libro se trata de 32 años de historias de las zonas campesinas, donde he recogido todas esas vivencias que tienen que ver con nuestros hombres y mujeres, niños y ancianos del campo. Son historias llenas de sueño, de futuro, pero de una realidad miserable que excesa y que corta todos esos sueños y todo ese futuro. Ahí el libro está dividido en 13 capítulos. Ahí los primeros 3 capítulos hablan sobre el proceso de paz de Belisario Betancur y cuentan cómo se dio la entrevista donde el M-19 le responde al presidente Betancur que sí aceptan sentarse a dialogar. Esa primera entrevista me la dieron a mí cuando yo era apenas un niño estudiante de periodismo. ¿Sí? Hacía prácticas gratuitas
no remuneradas en Colprensa, donde trabajaba en el sótano, y el sótano era donde uno recortaba los periódicos para pegarlos en hojas y guardarlos en el archivo de la agencia cuando se necesitara. Y se me dio la posibilidad porque conocía combatientes, les conté que se estaba buscando la entrevista y 2 semanas después la entrevista se había hecho. Yo era, como te digo, un niño de estudiante de comunicación social, y eso me abrió una visión y una perspectiva profesional y humana totalmente diferente. La profesional es que comencé entonces a llegar a espacios donde siempre había soñado, pero que era difícil. Por ejemplo, 6 meses después yo estoy en Casa Verde, sede secretaría de las FARC. Ahí logro un trabajo bellísimo que es el segundo capítulo del libro, que es la historia de José. ¿Sí? El tercer, en 1985, es decir, como un año después, logro estar en Los Robles, Cauca, donde se da el gran concierto, el gran encuentro del M-19 por la paz y la democracia. ¿Sí? Y ahí también encuentro a legendarios personajes a los que conforman mi tercer capítulo. Son ellos Augusto Lara, fundador del M-19, con Jaime Batman Cayón. En mi libro él cuenta cuál fue la verdadera historia de la espada de Bolívar. La espada de Bolívar no es la que entregó Navarro, no, esa la compraron clandestinamente en un museo de Italia. La buscaron, hasta tenía que tener más de 200 años de antigüedad, la consiguieron y la compraron para venir a entregarla acá. Pero la verdadera historia de Bolívar no es esa. Compren mi libro y ahí se encontrarán con la verdadera historia de la espada de Bolívar. Hay un cuarto libro, hasta ahí todo es una parte histórica que, si bien la sociedad no la conocía, eran anécdotas de la guerra que ni le ponían ni le quitaban a los procesos. Pero ya viene el cuarto capítulo, que ese sí es una denuncia en la que estuve como periodista, que empieza con unas pequeñas escaramuzas en La Beiba, Antioquia, en agosto de 1992, y que cuando llego a La Beiba con el camarógrafo, yo trabajaba para NTC Noticias, lo que yo me encuentro es unos campesinos ofendidos que gritaban contra el ejército: Coronel Plata, ¿dónde están nuestros hijos? Porque lo que ellos estaban reclamando es que el Coronel Plata había capturado a los hijos de ellos y no estaban desaparecidos, nadie sabía dónde los habían metido. Finalmente el ejército se retiró de la zona y después se supo dónde estaban esos muchachos. Estaban tirados en los abismos donde el ejército los metió, los tiró después de haberlos asesinado con ráfagas de metralleta. Muchos de ellos estaban desnudos porque se les quitaron sus ropas, y otros más tenían perforaciones en su cuerpo, pero tenían prendas militares que no tenían los huecos, las perforaciones de las balas. Es decir, los mataron desnudos, los vistieron después de muertos y los tiraron a los riscos. Entonces, esa fue como nosotros salimos de La Beiba porque el pueblo hizo una serie de acciones de seguridad para sacarnos, porque el ejército había dado la orden de que a ese par de periodistas tal por cual los tenían que derribar. No podíamos salir con ese material. Ahí en ese punto, Guillermo, ¿cómo es que digamos, creo que es la primera vez que llegabas a ese sitio? Sí. A La Beiba siempre no era la primera vez que estaba en una guerra, en una confrontación. Sí. Vale, ¿cómo se siente ese estar y tener que irse? Sí, como creo que es la primera encuentro hasta con la derrota, ¿no? Hasta con el tener que irse uno porque lo sacan por seguridad o porque le dicen. Usted me hace acordar y eso es parte de la respuesta, me hace acordar de un dicho que yo tengo muy burlón, que dice que el amor o la amistad es como una orinada en los pantalones. Todos la ven, pero solo uno siente el calorcito. Con la guerra, cuando uno cuenta la guerra, es así, pero sin risas. Es así, pero triste. Entonces, por supuesto, siente a uno el calorcito. Yo, la primera vez que estuve en un conflicto, en una balacera, fue un intento de sabotaje del encuentro entre la Comisión de Paz y el M-19 en Toribío, Cauca.
y el ejército intentó sabotear el tema. Cuando ya estaba a punto de llegar la cúpula del M-19, el ejército se metió y comenzó una balacera y todos, Comisión de Paz, pueblo y periodistas, quedamos tirados en la mitad de la plaza del pueblo, un ejército dando plomo de aquí para arriba y nosotros de allá para acá. ¿Sí? Y después de reaccionar como, no sé, por ahí, yo creí que eran como 5 horas, realmente me dijeron que iba a ser como unos 8 o 10 minutos. Cuando ya reaccionamos comenzamos a arrastrarnos por el pueblo hasta llegar afuera, ¿sí? Y ahí me di cuenta que estaba llorando, que quién sabe cuánto tiempo había estado llorando, ¿sí? Pero es que esa es la guerra, una barbaridad de cosas donde usted se sorprende es de lo que descubre que le pasó después de que le pasó, ¿cierto? Entonces, por supuesto que hablar de la guerra es un tema difícil, es un tema que lo va sacando a uno de la realidad del contexto, del control de su vida, de sus pasos, de todo, y termina uno sobreviviendo, quién sabe cómo, pero eso sí llorando y a veces con el calorcito que se siente en medio del fundillo en los pantalones. Bueno, Guillermo, buenas noches y bienvenido a la agencia Techotiva. El libro pues es muy interesante, de hecho, bueno, mi pregunta empieza con el título como tal del libro. En medio de la guerra, y bueno, en el libro que usted nos relata todas las experiencias que ha vivido en este país, que somos expertos en guerra, me gustaría que nos contara esta historia de la paz de María Mercedes. Es una historia, digamos, que en medio del contexto que estamos nuevamente hablando de un discurso de paz, ese discurso de moda en este momento, pero esa historia que usted rescata, esa historia que de pronto los grandes medios de comunicación no cuentan, pero que es una gran historia que nos demuestra que realmente se puede dar un proceso de paz a través de un discurso. ¿Qué nos puede contar usted acerca de eso? Bueno, el proceso de paz de María Mercedes es un proceso que a mí me conmueve mucho. Yo muchas veces leyendo el capítulo termino llorando cuando lo leo en público, procuro no hacerlo porque no se trata de eso. Pero es que es una historia, bueno, resulta que el Castillo Meta es un pueblo de izquierda. Ahí fue elegida alcaldesa de 1990 una señora que se llamaba María Mercedes Méndez, una mujer que hacía parte de la Unión Patriótica. A su marido lo habían asesinado por ser también de la Unión Patriótica y ella gana las elecciones con gran facilidad. Cuando la guerrilla no militaba el pueblo, el paramilitarismo se metía y mataba al que le diera papaya. Entonces era muy típico que por las noches el paramilitarismo asesinaba a algunos pobladores y por supuesto la primera labor del día de María Mercedes era recoger cadáveres, ¿sí? Un día cualquiera, pero cuando ella abre los ojos entonces descubre que los pueblos vecinos que son de clara influencia paramilitar también les pasaba a ello, eso. Si daban la papaya, la guerrilla se metía y tan, al otro día el alcalde a recoger muertos. Así que ella un día cualquiera se cansa del tema y se le va al alcalde de El Dorado, un municipio con clara influencia de extrema derecha. Era un domingo de mercado, donde está lleno de comerciantes y por supuesto hay mucha vigilancia, especialmente de esos ejércitos privados. Así es que ella llegó manejando, se metió muy rápido al pueblo, atravesó las calles, llegó a la plaza principal, se bajó, entró a la alcaldía rápidamente. Cuando la gente reaccionó, ella ya estaba entrando a la alcaldía. Por eso de las dos que no la mataron. Y cuando entra, y una vez se fue metiendo a la oficina de su colega y le va diciendo: alcalde, ¿cómo le va? Usted no está mamado de que todos los días tenga que recoger muertos. Son sus amigos, hermanos, familiares, primos, vecinos, la gente de su población. ¿No le parece? Y el alcalde se quedó en silencio y después le responde: pues sí, la verdad es que es algo muy doloroso. ¿Por qué no hacemos algo? Y comenzó un diálogo entre ellos que ella después me contó. Comenzó un diálogo donde los dos se ponen de acuerdo en tratar de ponerse de acuerdo. Ese es el primer paso, ¿sí? Y entonces acordaron que iban a hacer pequeñas reuniones donde fuera llegando de a poquitos la gente de los dos pueblos. Y finalmente eso terminó enganchando a las dos poblaciones de los dos pueblos.
el eje fundamental para que se entendieran las cosas era la tolerancia. Entonces puede que usted diga, es que usted es un guerrillero, desde que uno no ofenda a guerrillero tal por cual, ¿sí? Pues de pronto yo le puedo decir, es que usted también es un paraco. Pero si los dos comenzamos a entendernos que es la vida la que está en juego, que es que su hijo no tiene la culpa de lo que usted haga, ni mi hijo lo que yo haga. Entonces así, en esas dimensiones, comenzó a crecer la paz. Pero lo simpático del proceso es que comenzaron a sentarse en la mesa guerrillos y paracos. Y esos guerrillos y paracos comenzaron a multiplicar el proceso en cadena. Cuando yo conocí a María Mercedes, me estaba invitando para que hiciéramos, porque estaba haciendo ella la cumbre por la reconciliación del Ariari, donde estaban ya involucrados 8 municipios y habían empezado con 2. 8 municipios, y me pidió que le colaborara y por supuesto lo hice, y comenzamos a trabajar durante varios meses y finalmente se dio la gran cumbre por la reconciliación del Ariari. Pero fue un tema muy bello, fue un tema donde las cosas realmente cambiaron. Te voy a leer solo un parrafito del capítulo de eso. Los meses que siguieron a la cumbre fueron una permanente multiplicación de las experiencias del diálogo que se replicaba en los municipios vecinos. En un año solo una persona perdió la vida y fue por un infarto. Su funeral se convirtió en un acto político, homenaje a la vida y al derecho de morir por causas naturales, porque si bien la muerte es caprichosa y llega cuando le da la gana, en este municipio la gente solo se moría por la maldita guerra. Ese es un pequeño párrafo de cómo describo lo que pasó después de la gran cumbre. Por supuesto, eso no le iba a gustar a los dueños de la guerra. Y ya no estamos hablando de los violentos, estamos hablando de los dueños de la guerra. Usted se imagina los que venden, los mercaderes de la muerte, que venden fierros, balas, uniformes y demás, que comenzaron a darse cuenta que ya no les estaban comprando fierros, balas y demás. Pues por supuesto eso no les gustó. El DAS mandó matar a los 2 alcaldes que comenzaron la crisis y terminaron siendo asesinados. Sí, ahí terminó el proceso. Terminó entre comillas, porque usted sabe perfectamente que esas voces que son tan grandes y tan dignas siempre retumbarán, por absurdos que sean los asesinos, siempre retumbarán. Entonces fíjate cómo hoy la Casa de Derechos Humanos y la Casa de la Paz del Meta se llama María Mercedes Méndez. Y cómo todo ese legado de esta mujer berraca, valerosa, digna, aún hoy más que nunca tiene más vigencia que cualquier otro. Porque fue un proceso de paz que nació así, de las bases, del pueblo, de la gente que ponía a los muertos, no de los burócratas de escritorio, no. ¿Sí? Ese es mi libro. Ese tipo de historias son mi libro. Guillermo, son 32 años en los que recorres todo este asunto y en los que pasas este montón de cosas. Y digo que es una tarea muy difícil, para el que me imagino, el decir, esta sí, esta no, o esta sí, o esta no. Entonces, ¿cómo se hace esa selección? Me refiero es, en donde más hayas dejado el corazón, es a la que le metes, o donde sientas que la reivindicación puede ser mayor, o no sé cómo funciona, estoy diciendo tonterías quizás, porque no tengo idea. O sea, me imagino que en 32 años lo que se vive es una cantidad de cosas tenaces, y más en lo que hacías, y más en lo que haces, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace para que una historia se pueda escribir en orden de las otras, ¿cierto? Poniendo primera de las otras, o dejando otras sin escribir y dándole punto a unas. Entonces, ¿qué pasa cuando sucede eso? Bueno, yo me guié más por mi sentido común frente a mi deber como historiador que comienzo a hacer, o como cronista que ya soy. Mi deber como historiador era denunciar la historia que, por dolorosa que parezca o dolorosa que sea, se debe contar. Porque es que uno no puede callar la masacre, por ejemplo, de Trujillo, Valle del Cauca, que ha sido la peor masacre en la historia de Colombia, donde ejército y policía, bajo las órdenes de un paraco llamado Henry Loaiza, asesinaron a 342 campesinos. Óigalo bien,
Fuerzas conjuntas entre el ejército y la policía asesinaron a 342 campesinos, incluido el padre Tiberio Fernández Mafla, párroco de Trujillo, Valle del Cauca, ¿cierto? Uno no puede pasar por alto a mujeres como la hermana Marixa Trigos. La hermana Marixa Trigos fue la monja que siempre acompañó al padre Tiberio, y tras el asesinato del padre Tiberio, esta mujer valerosa y todo, con atentados encima, con amenazas encima, comenzó a recorrer el país para denunciar estas barbaridades. Entonces esto no se trata si se vende o no se vende, esto se trata del compromiso de uno, como demócrata, como hombre que ama la vida, de denunciar a todos estos asesinos que con uniforme y escudados con una insignia militar cometieron cipotes barbaridades en ese pueblo. Todo porque había un territorio, una vereda que se llama La Sonora, y en La Sonora, en cada esquina de la vereda, el señor Henry Loaiza tenía una hacienda, una gran hacienda a cada lado, y él quiso unificarlas, y entonces llamó a los campesinos que les vendieran al precio que él quería, y los campesinos le dijeron que no. Entonces le dijo al ejército que por favor se los eliminara, y comenzó la matanza, ¿sí? Una matanza que duró 3 años, ¿sí? Una matanza que aún todavía ejército, policía y paramilitares disparan contra las tumbas del cementerio que sobre la masacre de Trujillo se construyó. Entonces son cosas que uno queda realmente aterrado, pero aterrado. Yo termino ese capítulo, si me permite le leo el último párrafo. Las fosas en el parque cementerio están una sobre la otra. Allí se encuentran los restos que fueron encontrados gracias al testimonio del soldado Daniel Arcila Cardona. Pero los muertos no descansan en paz. Con frecuencia soldados y paramilitares disparan contra sus tumbas. El monumento construido ha sufrido 4 atentados y la tumba del padre Tiberio Fernández Mafla fue profanada en el 2008. Sin duda alguna, son actos de terrorismo donde están comprometidos soldados y policías de la República con la colaboración del paramilitarismo que tanto daño le ha hecho a nuestro pueblo. Así termina ese capítulo, pero son cosas reales. Usted llega a Trujillo, Valle del Cauca, y todavía se ven las balas que construyó un cementerio exclusivo para las víctimas de la masacre. Y ese cementerio ve usted las balas de la policía y los soldados que disparan contra ese cementerio. Es un acto de irrespeto a la muerte, ya que no respetaron la vida, ¿cierto? Solo hay como 4 o 5 militares condenados por esta barbaridad, pero el coronel Alilio Urgueñas sigue mamando gallo, entra y sale con frecuencia de las cárceles, le mama gallo a la justicia, ni qué decir del comandante de la policía, que también está involucrado. Entonces, por supuesto que son historias en las que todo ser humano decente tiene que revivirlas y recordárselas a la gente, por dolorosas que sean, cuando haya una paz, y espero sea pronto. Estos vagabundos tienen que ser condenados. Bueno, incluso hay un capítulo, el penúltimo, que se llama, y es en serio: gracias, Sargento Macías, por usted estamos vivos. Se llama así el capítulo. Y se lo agradezco de verdad, porque fue un sargento el que sacó a Mario Castillo, camarógrafo, y a mí, Guillermo Rico, de las garras de una desaparición forzada que en Héroes del Guaypí nos iba a hacer, el batallón Héroes del Guaypí nos iba a hacer el ejército. Sí, claro que sí. Y son, bueno, también es el agradecimiento a ese tipo de personas como el sargento Macías. Pero también cuento, por ejemplo, una historia que se llama Los sueños del sargento Zúñiga Labrador. Sí, Zúñiga Labrador era un sargento del ejército que es el responsable del asesinato del senador Manuel Cepeda Vargas, luchador por los derechos humanos. Aquí en el libro cuento la historia de qué pasó con Zúñiga Labrador, porque después del homicidio la vida le hizo un cobro tan absurdo de las cosas, pero tan absurdo, no se los cuento para que lo lean. Bueno, y claro, quedan muchas otras historias, ¿sí? Ya hay un segundo libro que está listo, que se llama Los crímenes de un coronel de estrato 2, ¿sí?
que cuento una serie de barbaridades. Ustedes saben que las fuerzas militares y de policía tienen pedigrí. Allá los oficiales, si no son de estratos 4, 5 y 6, no pasan de capitanes. Y si pasan de capitanes, bueno, hay que mirar la hoja de vida a ver qué fue lo que hicieron, ¿cierto? Este es un coronel de estrato 2, de origen campesino, que está sindicado de todas las barbaridades que se puede sindicar a un ser humano, incluso de crímenes que ni siquiera cometió porque ni siquiera estaba en los lugares, pero como era de estrato 2, entonces fue como el barranco para ir a cagar, es más o menos eso. Bueno, Guillermo, yo le agradezco primero que todo y también lo felicito por ese trabajo tan increíble que ha hecho estos 30 años prácticamente de investigación, de revolcar la memoria, ¿no? Y de buscar ese sentido social que necesitamos para organizarnos y darnos cuenta que es verdad, que es posible hacerlo, pero simplemente es necesario expandirnos más, abrir más la conciencia. Dicen, la historia es la madre de la conciencia y la conciencia prácticamente lo es todo. Entonces, Guillermo, mi agradecimiento, felicidades por ese libro y vamos a leer un párrafo de... Sí, quiero en el último capítulo, que se llama ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Bien. Es un capítulo ya de conclusiones mías, de opiniones mías, y entonces quiero leer los últimos 2 párrafos. Dice así: queda pues este pequeño inventario de algunos de los muchos crímenes que el Estado colombiano ha cometido en su lucha contra la justicia social y los procesos encaminados a ella. Que no se nos olvide de lo que han sido capaces nuestros gobernantes, para que no dejemos manipular la historia que ellos han manchado con sangre, para que no permitamos que por un afán chauvinista de paz los responsables de los crímenes contra nuestro pueblo queden impunes, para que no se nos olvide que son casi 2 siglos de violencia gubernamental contra el pueblo colombiano que se han agudizado durante los últimos 70 años. Paz, sí, pero con justicia, verdad, reparación y compromiso de no repetición, con castigo para los responsables de la guerra sucia y con la certeza de que el posconflicto sirva únicamente para que ahora Colombia sea de todos los colombianos. Ahí termino mi libro, pero quiero además, antes de que me despida la entrevista, si me permite, darle un agradecimiento al expresidente de la Corte Constitucional, Jaime Araujo Rentería, el hombre que se le paró a Uribe cuando quería Uribe toda la impunidad en la ley de justicia y paz para los paramilitares, el hombre que se paró y se enfrentó a Uribe para decirle que por ningún motivo el paramilitarismo podía irse tranquilo para su casa, sino que además tenían responsabilidades y condenas. Él es el que me hace el prólogo, Jaime Araujo Rentería, y el prólogo, que como se llama mi libro, En medio de la guerra, el prólogo se llama En medio de la guerra, la paz, y habla del derecho de todos los seres vivientes del planeta en tener paz, que no hay que agradecerle ni a la guerrilla ni al gobierno porque por fin están pensando en la paz, que era una obligación histórica de parte de ellos en darle la paz a sus gobernados. ¿Listo? Ese es mi libro. Gracias por haberme invitado. Bien, sí, muchas gracias a Guillermo, gracias por estar aquí en la radio Techotiva y a todas las personas que nos están escuchando. Recuerden que es En medio de la guerra, estamos en pabellón 6, segundo piso. Lo pueden encontrar, el libro, ir a todos, les pueden firmar el libro aquí mismo. Claro, y ya que tenemos un público bien interesante de policías, los invito al stand para que me compren el libro. Vale solo 30.000 pesitos, 25.000 para estudiantes. Los espero, es el stand 504 del pabellón 6, segundo piso. Aquí estaremos hasta el último día de la feria. Claro que sí, entonces esto es la radio Techotiva, sigan conectados a esta su emisora, a esta su agencia de medios de comunicación alternativos y comunitarios, que se la juega esto precisamente, que se la juega la gente, que se la juega en realidad a contar historias y a contar y a permitir, ¿cierto? A permitirnos saber, a permitirnos escuchar, a permitirnos tener un legado y a permitirnos saber qué fue lo que pasó y qué será lo que no se contó. Entonces ahí quedamos. Alejo, vamos a encontrar de música, por favor. Y gracias. Muchas gracias.